Ahí es Ali, no. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano Pablo. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra, hermano Miguel. ¿Usted qué tal, hermano? Pues sí, que gracias a Dios, bien aquí, trabajando. Qué bueno, me alegro. Estaba viendo unos memes, como la gente tiene una creatividad. Pero me identifiqué con uno de ellos. ¿Con cuál? ¿Cuándo van a abrir las barberías? ¿Cómo, cuál? ¿Cuándo van a abrir las barberías? Hay un tipo que no le cabe otro pelo. Ya está, ¿cómo se llama? Peludo, ¿va usted? Hermano Ya pastor. Hola, hola. Buenos días, chicos. Buenos días, pastor. Un placer saludarles, hombre. Estaba escuchando de la barbería. Díganme dónde hay una abierta, hombre. Mire, Les decía, Pablito. Calidad, sí, Pablito, mire. Solo me paso el acero y ya estuvo. no hay problema. Nada. Ya casi me pongo una vincha de dinora, le digo. Sí, hombre, está terrible esto. Hermano ¿Qué tal ha estado? Kelvin, te pases el acero también, hombre. Ya me la medio pasé yo solo. Ah, sí, no, cierto. Pero tenías que pasártela toda, vos. No, hombre, parezco de la 18 y me lo saco todo. Ah, ya me dejó ir ya me dejó ahí el metamensaje. Esa es para vos, Pablo. Sí, cabal. No sé cuáles son las señas que hacen ellos. Sí, cabal, sí. Que en El Salvador se están matando entre ellos mismos. Se están matando, o sea, sí se están matando entre Sí. ellos. Es que Bukele los metió juntos, estos 18 y 13 van juntos, tío. Si se quieren matar, que se... Y el maestro, voy a llamarlo, permítanme. ¿Qué ha sabido de don Roger y de Jochito? Creo que se movió ahorita él. ¿Cómo has estado, Kelvin? Todo bien, ¿y usted cómo ha estado? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo ¿Tu apago el trabajo? micrófono porque aquí están vendiendo verdura y se escucha como el meme. Oye, hay gente que tiene una creatividad para esos memes, vamos, increíble. No escucho nada, no lo escucho, que está bien fuerte. Ah, sí. Yo creo que hoy sí ya va lejos. Dígame. No, que te decía que hay gente que tiene una creatividad para hacer esos memes. Yo no sé qué.
Yo no me explico. O sea, yo me mato de risa. Me mato Sí, de risa. Qué exagerado. yo ahorita me estaba riendo con los de la prensa porque ya sale Juan Orlando, pero ancianito, y dice, ya pueden salir. Ay, hombre. Eso, man, son otro rollo. No, la verdad que son otro rollo, pues. Yo no me acuerdo con qué me estaba riendo. Ayer me lo mandaron. A ver si lo encuentro. Yo ayer había visto una imagen. Yo creo que no la guardé, pero sí era un meme. No la guardé. Buenos días, ¿qué dijeron? Ya se durmió. Sí, a mí se durmió, dije. Está recogiendo hojas de nuevo, dije yo. Sí, antes del desayuno tengo que barrer el patio. Bienvenido, hermano. Buenos días, hermano. No, la verdad es que encontré algo muy interesante en las escrituras y lo estaba incorporando a mi presentación. Vamos a comenzar. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Como les decía en el mensaje que les mandé por el WhatsApp, tenemos 40 minutos y queremos aprovecharlos al máximo. Voy a dejar que comencemos con buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Prometemos portarnos bien. Kelvin, ¿quieres dirigirnos en oración para comenzar? Sí. Bien, oremos. Buen Dios que estás en el cielo, gracias por esta mañana, gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, permite que esta palabra pueda hacer cambios en nuestra vida, Señor, y que alegre nuestra comunión contigo, Señor, que podamos seguir conociendo de lo grandioso que tú eres, Señor, y que pues esto venga bien a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar. Déjenme nada más compartir aquí, poner en modo presentación mi pantalla. Estamos viendo la última semana, el domingo pasado, los 3 aspectos para el cristiano, el significado de la santificación. Y vimos 3 aspectos de la santificación para el cristiano. Desde la santificación posicional, la que vamos continua desarrollando a través de todo nuestro pequeño tiempo de existencia sobre la tierra, y la culminación final cuando nuestros cuerpos son transformados ya en cuerpos perfectos, en cuerpos santificados. Ahora vamos a ver el día de hoy, como les comentaba, cuál es la forma, la intervención de la Trinidad en el proceso de santificación. Hay 4 agentes que intervienen en este proceso de santificación de los 3 que hemos hablado. Y hoy vamos a tratar de comenzar con los roles, por así decir, el ministerio, las acciones que llevan a cabo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la próxima semana vamos a ver el último participante de este proceso, que somos nosotros mismos como cristianos. Y comenzaré el día de hoy resaltando este concepto. El momento de la salvación, Dios nos hace aptos para Él, de manera instantánea, de manera segura y de manera eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe como cristianos, como seres salvos, como seres apartados. Desde el momento mismo de la salvación, que ese proceso debemos de tenerlos todos claros, Dios nos aparta para Él, nos aparta para Él de manera instantánea, segura y eterna. Y cuando hablamos eterna, tiene que ver desde el momento de la conversión, tras pasar por el proceso corto de nuestra vida terrenal en la carne y luego todo el tiempo futuro hacia la eternidad. Y ese es lo hermoso de este concepto. Pablito, ¿cuántos tenemos hoy? ¿Se nos durmieron? Sí, estamos 15 ya ahorita ya conectados. Es que hay tráfico de euros. No. Bueno,
Veamos entonces, decíamos, en la obra de Dios, en la santificación, el papel, el rol, el ministerio que ejecuta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están involucrados en todo este proceso. Vamos a irnos a la palabra con el ejemplo que establece inicialmente. Ahí tienen sus Biblias. Me gusta esa actitud de Kelvin. Mira el primero que está ahí. Quiere cuestionar muchas cosas, ¿va, Kelvin? No, le quería enseñar muchas cosas que es diferente. Ah, son bromas. Es que ayer tuvimos una pequeña plática, ¿verdad? En una reunión con los adolescentes que tenemos que seguir platicando. Entonces, en Juan 15 está este versículo tan conocido, ¿no? De la vid verdadera. Esta analogía que el Señor hace de los roles del Padre, de Él mismo, a través del ejemplo de la planta, creo que le podemos decir como un arbusto, ¿verdad, pastor? La vid. Correcto. Yo no sé si yo tuve una de estas plantas en una casa que yo rentaba en mis últimos meses en Monterrey antes de mi graduación y conseguí una casita apartada para poder dedicarme mucho más a mis estudios sin tener mucho contacto con la gente de los hondureños que estábamos allá. Y entonces ellos tenían una parra, tenían en el patio unos palos y ahí estaban las uvas. Y uno podía levantar la mano y agarrar el pámpano con las uvas. Y recuerdo que con el huracán, uno de los huracanes, creo que fue el Gilberto, cuando salí en la mañana después del Gilberto ya no había, ya no había nada, ni una hoja. Se había acabado. Sí, se había acabado todo, ¿no? 50,000 muertos también. Pero es interesante ese ejemplo, el que hemos podido apreciar esta planta de cerca, tenemos que tener bien claro el ejemplo que el Señor nos da a través de la vid y los pámpanos. Kelvin, ¿lo quieres leer? ¿Hasta qué versículo? ¿O todo el capítulo? No, hasta el 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y realmente podemos ver cómo aquí se definen claramente las acciones que corresponden al crecimiento de la fruta dentro de esta planta. Y obviamente lo hace en referencia a una planta muy importante en aquel tiempo, no más que ahora mismo, incluso. Pero vemos cómo vemos este sistema completo de esta planta, donde si ustedes pueden ver, el padre aquí no forma parte de la planta. O sea, quien es más bien el mero, la raíz, el centro básico del sustento de la planta es nuestro Señor Jesucristo. Y de Él dependemos nosotros como pámpanos para poder subsistir como tal. Y más bien entonces vemos aquí resaltado el papel del Padre. Dice que el Padre es el labrador. Y nosotros entendemos claramente, aquellos que han vivido en el campo, que pueden ver el ejemplo cercano del constante trabajar de la tierra para dar fruto. Yo en mi casa, a mí me encanta que pongo no yo, pero me pongo que me ayuden a sembrar frijoles, algunas plantitas de maíz. Y veo el cuidado constante de que la persona que se encarga de esta labor tiene que estar haciendo, tiene que estar constantemente limpiando la zona donde están las raíces, tiene que estar preocupado por el abono, por si es necesario aplicar algún insecticida, limpiar
el área, pero también limpiar la planta misma. Es decir, aquello que se mira que la planta no está dando buen resultado, que está decolorado, que la rama se está empezando a acercar, lo primero que hace es cortarla. ¿Para qué? Para evitar que esa planta siga afectando el correcto fluir que puede llegar a aquellos que serían los buenos frutos. Y realmente esa es la labor que aquí nos está diciendo que hace el Señor. El Señor es el que se encarga de todo el esquema del crecimiento, es el que ha puesto ahí la planta para que nosotros podamos como el fruto estar chupando, así es lo que dice, chupando de la sábila de esa planta para poder edificarnos, crecer y ser frutos correctos. Y obviamente la labor del Señor de limpiar también aquel que no está haciendo más que un estorbo para el desarrollo de otros frutos posibles, lo que hace es que se corta. Y ya sabemos lo que pasa con todo esto que se corta, ¿no? Al final, esto viene a ser hojarasca, abono o incluso puede ser hasta quemado. Vemos ahí claramente en el ejemplo que en el versículo 15:2, que ese fruto que no sirve es cortado y es desechado. ¿Quién hace todo esto? Lo hace el Padre. Veámoslo cómo se refleja esto en el mismo Juan, el capítulo 17, versículo 17 también. Cuando el Señor está orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren, por eso me tardé un poquito ayer en la noche, estaba estudiando esta lección, me dio, como es típico en este tiempo, altas horas en la madrugada. Y entonces encontré algo muy interesante que quise incorporar, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero tiene que ver con esta frase, santifícalos. Esta es la oración del Señor para el Padre. Santifícalas en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Aquí me voy a detener y voy a tomarme unos minutos en reflexionar sobre esta, donde dice, tu verdad, tu palabra es verdad. Pero antes, finalicemos esta diapositiva en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pablito, ¿la quiere leer? Fíjese, hermano, que estoy dándole acceso a él. Tal vez, hermano Kelvin dale. nos ayuda. Perdón. ¿Lo lees, Kelvin? Se salió Kelvin. Esperen. No, es que a veces no me olvido que tengo que activar el micrófono. Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Acuérdate que puedes usar la barra espaciadora para activar y desactivar dale. Sí, esa estoy sosteniendo ahorita. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el mismo Dios que se refiere a la oración a la cual el Señor Jesucristo está haciendo, el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre te santifique y que también estamos hablando de la santificación posicional, pero también hablamos de esa santificación cuando dice que vuestro ser, todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados. Y eso está hablando de una continuidad, una acción permanente a través del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esperemos que sea pronto, por lo que estamos viendo en los aconteceres diarios. Yo les decía esto de la verdad, de la palabra de Dios, que es verdad, verdad absoluta. Y estaba reflexionando sobre eso y eso me llevó al Salmo 119. Probablemente uno de los salmos más completos cuando a la palabra de Dios se refiere.
lo podemos ver en las características propias de este hermoso salmo. Sabemos que el Salmo 19 es el salmo más extenso, de hecho es el capítulo más extenso de las escrituras. Y me llamó mucho la atención esas características que podemos ver ahí en el Salmo 19, ¿no? 176 versículos, pero las características particulares que tiene la escritura, ¿no? Y todos sabemos que ahí encontramos el orden alfabético, como encontramos en el castellano de la A a la Z. Encontramos también 8 versículos por cada una de las letras del alfabeto griego, escritas en un orden como es el pensamiento de Dios, como es todo lo de Dios, ordenado, ¿no? Y vemos 22 estrofas donde cada una tiene 8 versos, que cada uno de ellos comienza con la misma letra del abecedario en el orden en que está establecido 22 letras del alfabeto griego. Y les puse esa imagen para que lo podamos entender. Vemos los 8 versos, todos comienzan con la misma letra, pero es interesante que en la lectura encontramos una narración poeta hermosa, y obviamente entendemos que el principal contenido es resaltar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y quiero que lo podamos apreciar eso. Vámonos al Salmo 119 para entender este concepto de la verdad pura y eterna. En Salmo 119, versículo 9, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces estamos hablando de ese proceso de santificación continua y permanente que debe buscar el Hijo de Dios, el cristiano. Y miren, probablemente no tengamos una claridad con respecto a quién es el escritor, el autor de este salmo. Algunos obviamente hablan de que el autor es el rey David, e incluso hablan de la historia de que utilizaba este mismo esquema para enseñarle el alfabeto griego a Salomón, pero es una historia. Pero también puede ser Esdras, se tiene ahí entre los posibles autores, incluso Ezequías, el príncipe de Judá, antes de ser rey, también se le puede atribuir esta autoría. Pero lo importante no es eso, sino el mensaje fundamental del valor impresionante que debe de tener para todo hijo de Dios de la palabra. Y lo mismo en ella se revela. Y obviamente te dice que la palabra misma es el camino de la santidad, de la santificación del cristiano. Si nosotros encontramos el deleite en la escritura, en la palabra, y la guardamos como un tesoro en nuestro corazón, pero no para que esté guardada ahí, sino que para que sea el motor que te esté generando el movimiento constante de tus actuares permanentes. Independientemente de las circunstancias exteriores, la acción del cristiano viene de adentro, porque en el corazón hemos atesorado la palabra de Dios, y esa es la que nos va a guardar, nos va a evitar tener una vida pecaminosa, y siempre mantendremos presente los estatutos de Jehová. Si nos vamos un poquito más adelante, ahí mismo en el 119, nos vamos a ir al 119 al 140. Realmente todo este salmo habla acerca del gozo de la palabra de Dios, pero algunas cosas son importantes resaltar, porque miren el 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la alma de tu siervo. O sea, igualmente la palabra de Dios, que es pura, debe ser
llevar a ser también el alma de todo siervo, ser pura. Dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justa, eterna, y tu ley, la verdad. Tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi justicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y aquellos que obviamente no lograron tener el entendimiento de quién era Jesucristo y verlo como el verdadero Dios mismo, el Mesías, y lo desecharon, fueron condenados de vida. Y muchos en este tiempo todavía se mantienen en el mismo estado, desconociendo a Jesucristo como lo que es. Y vemos entonces que la palabra nos está diciendo de que en el cristiano debe de encontrar en la palabra el medio a través del cual vivir en esa santificación permanente y constante, atesorando el verdadero significado de la palabra en nuestro corazón, haciendo que con gozo, o sea, el gozo es disfrutar lo que se está haciendo, encontrar en ella un medio de poder vivir satisfechos, contentos a través de lo que dice la palabra. Y esa misma palabra te va a ayudar a respetar los mandamientos como un principio de actuar que te va a llevar a un sometimiento voluntario por el temor a Dios, a sus estatutos, a sus principios. Vemos entonces el principal aporte mismo de nuestra santificación está en la palabra verdadera de Dios, expresada a través de todos los siervos que participaron de una u otra manera en los escritos de esa palabra revelada de Dios. Vamos ahora a ver la otra obra importante, es la obra del Hijo en la santificación. La obra del Hijo nos da poder para vivir una vida que agrade a Dios. Volvemos a ver, el poder para vivir una vida agradable a Dios lo da el Hijo, el sacrificio de Jesucristo. Miren, después de ver todo esto, dice uno, bueno, ¿y a nosotros qué nos corresponde hacer, no? Eso lo vamos a ver en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas. Prácticamente, miren, todo el camino está hecho. O sea, en el plan divino y perfecto de Dios, cada uno de los elementos de la Trinidad, han colocado un camino ya bien claro y establecido para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su palabra y una vida que sea agradable a Dios. El pastor ha estado desarrollando temas con personajes como, por ejemplo, el caso de Job, y con los muchachos en Trascendente hemos estado hablando de otros personajes como José, como por ejemplo Noé, y vemos que en cada uno de estos casos el Señor mismo los describe a ellos de una manera muy especial, conforme a lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Vemos entonces en Gálatas, si alguien quiere comentar algo antes de que esta cosa corte, pueden hacerlo. José Rodolfo. Sí. Solo que el Salmo 119, en efecto, está dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada uno, y cada estrofa es una letra del alfabeto hebreo, Sí, no griego. perdón. Solo para sí, aclarar. Tienes razón. Sí, tienes razón. Así es. Perdón. Gracias, hermano. Estoy haciendo el devocional sobre el Salmo 119, así que lo estoy estudiando. Lo hice a propósito para ver quién estaba en clase. Te felicito. ¿Ah? Está bueno. Yo no quise decirlo porque digo yo, sería provocar, entonces volveríamos. No, hermano, cuando uno comete un error hay que aceptarlo. Pero es el primero de tu vida. Del hebreo a griego, está bien, ¿no?
Gálatas 2, entonces, perdón. Rodolfo, Sí, me gustó mucho cómo has trabajado este punto acerca de la obra de Dios usando su palabra para santificarnos. sí. Fuera de la palabra, hermano, es difícil que haya santificación. Es la palabra la que nos va purificando. Para entrar, tenemos que creer la palabra, lo que dice Dios en su palabra, que vamos a hablar de eso en este devocional en Romanos 3 y 4 que estamos estudiando, y creer su palabra y estudiar su palabra, porque no hay otra forma de santificación, hermano. Dios usa su palabra para purificarnos. Sí, así es. Por eso te dije que es el medio, ¿no? O sea, ahí No hay está. otro medio. Exacto, Claro. no hay otro medio que es. Pero eso es lo valioso del Salmo 19, que cómo resalta el significado de la palabra en toda su expresión poética, lo que le da es un gesto de gozo, de satisfacción. No es una carga, no es una carga como ahora mucha gente cuando uno le da el evangelio, dice, no, mire, yo todavía quiero un tiempo para divertirme. O sea, sienten que es más bien una carga, que ya no va a haber alegría, que ya no va a haber momentos de disfrutar porque tienen que obedecer y miran como la escritura y los mandamientos como una carga. Más bien para el cristiano, más bien es un gozo, es decir, Claro. lo vemos como una satisfacción voluntaria, el sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces estamos en Gálatas 2, en el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, léalo, pastor, si los tiene ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hay que tener claro, porque ayer era lo que estábamos discutiendo con los jóvenes. El hecho de Pablo aquí lo que está estableciendo es una separación clara en su forma de vivir apegado a la carne y ahora a su forma de vivir apegado a la parte espiritual. No quiere decir que es que con Cristo también estamos muertos en la carne. No se refiere a eso. La crucifixión es un evento hecho por el Señor Jesucristo único y suficiente como sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad pasado, presentes y futuros. Pero Pablo dice, si yo no reconozco que así como Cristo venció en la carne, sacrificialmente, ahí en la cruz, que su sangre fue derramada fuera del templo, fuera de la ciudad de Jerusalén, que lo vamos a ver que tiene una referencia también con los ritos del pueblo en el tabernáculo, y donde la sangre del Señor Jesucristo fue vaciada en todo el camino, pero hacia afuera murió de la ciudad santa. Y podemos ver también que el rito de la purificación que hacía el sacerdote rociando con la sangre los elementos del lugar santísimo, expropiaba el pecado del pueblo, y los restos de la carne de los animales que eran sacrificados eran quemados fuera. Entonces, el hablar de que Pablo de morir conjuntamente es exactamente reconocer de que la carne en relación a esa dependencia esclavizante del pecado también murió conjuntamente con Cristo ahí. Nosotros ya no dependemos de la carne, dependemos del Espíritu. Y eso no significa que, como algunos dicen ahora, como vivimos por gracia, todo me es permitido. Porque como vimos en la parte anterior, el cristiano por placer, por gozo, por satisfacción, cumple por un efecto de la santificación posicional el querer cumplir con los mandamientos de una manera voluntaria, someterse al cumplimiento de esos mandatos, no para que seamos juzgados, sino como el parámetro mínimo. Y como lo ha estado enseñando el pastor, es el mínimo que el Señor nos pide como discípulos de Cristo. Es decir, si los fariseos, que el Señor mismo los define como hipócritas, hacían el cumplimiento, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y aún mucho más allá de lo que ellos y la forma en que ellos lo hacían.
Y dice que ya no es Él el que vive, sino más bien vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Entonces, ahora debemos de ser cristocéntricos en todo. Esa es la revelación que nos está haciendo Pablo. Es decir, nosotros debemos de vivir un vivir constante, pero basado en Cristo y no en nosotros mismos. Y eso es una lucha permanente y constante, porque esto no nos garantiza tampoco que ya no somos pecadores, porque el decir eso seríamos los principales mentirosos. Seguiremos viviendo en la carne hasta que nuestros cuerpos sean purificados y separados totalmente de lo corruptible, que es la carne en el cuerpo. Veamos ahora, santifica y limpia la iglesia en su... en Efesios encontramos en el capítulo 5, versículo 26. Y hablando de la iglesia, dice que para santificarla, el sacrificio de Cristo trae el propósito de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí hay que establecer claramente que el Señor está hablando de su iglesia. Mucha gente confunde el término de la iglesia, esta a la que se hace referencia. Estamos hablando de la iglesia universal, a la iglesia a la cual pertenecen todos los hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo, aquellos que han sido declarados santos posicionalmente y que por lógica viven en un proceso de santificación y que tienen la esperanza de la santificación final en la transformación del cuerpo. La iglesia universal es una y la iglesia local es otra. A veces generalizamos cuando hablamos de iglesia simplemente por el contexto en el que nosotros conocemos o vivimos. Vemos una iglesia como la que se establece, la iglesia de Corintios, una iglesia carnal en aquel tiempo, pero no era la iglesia universal, era un comportamiento particular de esa iglesia. Nuestra iglesia tiene características particulares, pero esa no es toda la iglesia universal. Podemos tener, así como decían, que nuestra iglesia es una iglesia llena de amor. Es una característica particular de tu iglesia local. Pero cuando aquí está refiriéndose a lo que el sacrificio de Cristo hace a través de toda la iglesia universal, la pasada, la presente y futura, tenía como propósito hacer eso. Una purificación, llevarla, presentársela a sí mismo en el tiempo futuro, santa y sin mancha. ¿Algún comentario? Tiempo. ¿Algún comentario? Tiempo, ya está menos de un minuto. Bueno, lamentable. Continuamos la próxima semana. Gracias, Rodolfo. Una oración corta. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias. Te pedimos que nos protejas, que nos guíes y guíanos por el caminar que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Nos vemos un poquito más tarde. Seguimos platicando de este tema. Apasiona realmente la hermosura de la palabra, que es verdad.